34º domingo durante el año. El evangelio que vamos a meditar es de Mateo 25, 31, 46. Este es el último domingo del año litúrgico, la fiesta de Cristo Rey. El evangelio dice así: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, rodeado de todos sus ángeles, se sentará en su trono glorioso. Todas las naciones se sentarán en su presencia y él separará a unos de los otros, como el pastor separa las ovejas de los cabritos, y pondrá a aquellos a su derecha y a estos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los que tengan a su derecha: vengan, benditos de mi Padre, y reciban en herencia el reino que les fue preparado desde el comienzo del mundo. Porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer. Tuve sed y me dieron de beber. Estaba de paso y me alojaron. Desnudo y me vistieron. Enfermo y me visitaron. Preso y me vinieron a ver. Los justos le responderán: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer? Sedientos y te dimos de beber. ¿Cuándo te vimos de paso y te alojamos? Desnudo y te vestimos. ¿Cuándo te vimos enfermo o preso y te fuimos a ver? El rey les responderá: les aseguro que cada vez que lo hicieron con el más pequeño de mis hermanos, lo hicieron conmigo. Luego dirá a los de la izquierda: aléjense de mí, malditos, vayan al fuego eterno que fue preparado para el demonio y sus ángeles, porque tuve hambre y ustedes no me dieron de comer. Tuve sed y no me dieron de beber. Estaba de paso y no me alojaron. Desnudo y no me vistieron. Enfermo y preso y no me visitaron. Entonces, a su vez, le preguntarán estos: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento o sediento, de paso o desnudo, enfermo o preso, y no te hemos socorrido? Les aseguro que cada vez que lo hicieron con el más pequeño de mis hermanos, tampoco lo hicieron conmigo. Estos irán al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Hasta aquí nuestro texto. Mateo nos presenta una gran escena y nos escribe ya en el capítulo anterior, pueden mirar, capítulo 24, versículo 30 al siguiente, en donde se nos relata la venida del Hijo del Hombre, pero como salvación para todos aquellos que hemos decidido ser discípulos de Él. La destrucción de Jerusalén por parte de Roma marcó el comienzo de la liberación progresiva de la humanidad. La acción del Hijo del Hombre en la historia es la de ir derribando todas y cada uno de los poderes que oprimen a la persona humana, la degradan, la esclavizan, etc. Cada uno de estos acontecimientos, que repito, se irán realizando de manera progresiva a lo largo del tiempo y del espacio, marca la llegada del Hijo del Hombre y con ello la instauración, también progresiva, como nos dijo Jesús, como la levadura en la masa, de una mayor justicia, paz, verdad, amor y fraternidad, hasta que el reino sea plenamente y Jesús sea el que reine definitivamente sobre todos y cada uno de nosotros. Esto significa el fin del mundo, pero no el fin del mundo como conclusión, como destrucción, sino como plenitud. Y esa plenitud es la reunión, la fraternidad de todos, sin excluir a nadie, que se van congregando en hermandad, en fraternidad, la búsqueda de esa unidad por todos aquellos que, sabiendo o sin saberlo,
son, como diría el teólogo Karl Rahner, los cristianos anónimos, que se han jugado responsablemente por los demás, arriesgando sus vidas generosamente por los valores del Evangelio, sin dejarse descorazonar en medio de las persecuciones, dificultades. Y de esta manera, sin saberlo, han trabajado por una humanidad cada vez más posible y así favorecen la llegada del reino definitivo. Ahora, en cambio, en nuestro relato, Mateo afronta el desafío de la suerte de toda la humanidad, es decir, de creyentes o no creyentes, con una mirada maravillosamente universalista, es decir, de todos aquellos que no conocen a Jesús, los que pertenecen a otras religiones o niegan a Dios, etc. De que nos digan que ante la venida del Hijo del Hombre y de su gloria, dice Mateo, todas las naciones se reunirán en su presencia. Y todas, ¿ven? Todas, sin excluir a nadie. Y entonces el rey dirá, ¿quién es este rey del que nos habla? Y que corresponde a la época histórica del reinado de Jesús, al Cristo, que ya ha comenzado a reinar en la historia a partir de su muerte y resurrección. Y él les dirá, les aseguro que algunos de los que están aquí presentes, ya nos decía en el capítulo 16, versículo 28, no morirán antes de ver al Hijo del Hombre cuando venga en su reino. Ya vino, ya está actuando. Eso es lo que quiere decir. El reino de Jesús durará hasta que toda la humanidad llegue a su plenitud y Él pueda presentarlo definitivamente al Padre. Y el Padre entonces sea el que reine sobre todos y cada uno. Jesús nos dice que la suerte, el destino de los que pertenecen a otras religiones o pensamientos espirituales, agnósticos, ateos, etc., dependerá de qué actitud han asumido ante Él. Y esa actitud ante Él se resuelve por la actitud ante los otros, en especial ante los más pobres y necesitados, los excluidos, los marginados, los migrantes, los hombres y mujeres que sufren por diversas situaciones, que les angustian, que los oprime, que les quita la esperanza, que les quita la vida y por lo tanto el sentido de sus existencias y los agobia. Jesús se hace solidario con todo hombre y toda mujer sufriente. Ya lo ha hecho desde el momento de su encarnación. Los que han respondido ante el hambriento, el sediento, el enfermo, los que eran migrantes, desnudos, no solo en el cuerpo, sino también despojados de su dignidad, los privados de libertad por diversas maneras, etc., lo han hecho sin saberlo con Jesús Rey. Y por lo tanto tendrán parte en la vida eterna. Miren qué lindo lo que dice, vengan, benditos de mi Padre, y reciban en herencia el reino que les fue preparado desde el comienzo del mundo. Jesús los llama benditos del Padre, con lo que se quiere decir que ellos heredarán el reino del Padre. Ante la pregunta asombrada de los que son beneficiados, ¿cuándo te vimos con hambre, con sed, desnudo, de paso, preso, enfermo? Jesús les dirá, nos dice, el Rey les responderá, les aseguro que cada vez que lo hicieron con el más pequeño de mis hermanos, lo hicieron conmigo. Estos más pequeños son, en primer lugar, los discípulos de Jesús, a quien siempre llamó hermanos míos, pequeños, es decir, todos aquellos más mínimos, más insignificantes, pero que cumplen el designio del Padre, los que viven y se juegan por los valores del Evangelio, todos aquellos que han decidido
asumir el destino de Jesús, dado que son ellos los que han asumido representar, es decir, hacer presente y perpetuar la figura de Jesús en la historia, la alianza nueva y eterna. Son los que deben hacer presente con sus actos, con su compromiso, con la realización de los valores, los que Jesús ha asumido y por los cuales se ha jugado en la cruz. Y por otra parte, todos aquellos hermanos y hermanas pobres, carentes de todo lo necesario para una vida plenamente humana. Los sufrientes en todas sus dimensiones existenciales, con los que Jesús se identifica de un modo, yo diría, cuasi sacramental. Miren, el destino que vayamos construyendo para nuestra vida pasa por nuestra actitud, no meramente pasajera o emocional, sino vital, existencial y permanente. Se trata de un estilo de vida ante el otro, de manera especial ante el que sufre. No olvidemos que el amor de Dios pasa siempre por el corazón de mi hermano. El principio establecido por Jesús es el que la vida eterna, es decir, la suerte de cada uno de los seres humanos, la tuya y la mía, discípulos o no, depende de la actitud existencial que hemos asumido como estilo de vida permanente, de ayuda y solidaridad con todo aquel que necesita. Esa es la persona sufriente, la que me llama, la que me apela. Y cómo yo respondo debe ser como respondió Jesús. Y en la respuesta que yo le dé a él, estoy respondiendo a Jesús, como lo hizo el buen samaritano de la parábola que nos describe Lucas. Es lo mismo que Jesús nos ha propuesto y le ha propuesto al joven rico con ocasión de su pregunta. Lean capítulo 19, versículos 16 al 22. Luego dice, volviendo a nuestro texto, dirá a los de la izquierda, aléjense de mí, malditos, vayan al fuego eterno que fue preparado para el demonio y sus ángeles, porque tuve hambre, etcétera, etcétera, etcétera. La figura del diablo, que aparece en el Evangelio con diversos nombres, por ejemplo, diablo, en griego diaboló, es decir, lo que nos divide internamente, lo que nos divide del otro y por ende, nos divide de Dios. Es lo opuesto a símbolo, es decir, símbolo en griego, lo que nos une. De ahí que nosotros hablamos del símbolo de la fe, el credo. ¿Por qué? Porque esto es lo que nos une como hermanos. Otro nombre que tiene la Biblia es Satanás, es decir, esa fuerza que se opone al designio de Dios. Ambos, el diablo y Satanás, obran en nosotros, uno tendiendo a que nos separemos, nos dividamos, nos enfrentemos, y el otro a oponernos al designio salvífico de Dios sobre toda la humanidad y por ende sobre mí mismo, y por ende en la historia. O bien también, como lo llama Jesús en el Padre Nuestro, el malo. Él nos dice que le tenemos que pedir al Padre que nos libre del malo. Es siempre símbolo de todo poder opresor de la humanidad, de esa fuerza que nos hace quedarnos en la butaca de la vida, sin subir al escenario y comprometernos, que nos encierra en nuestro egoísmo, en nuestros intereses, en la búsqueda de nuestras actitudes personales o grupales, siempre a costa del otro. Dice también sus ángeles, es decir, sus mensajeros, representan a todos los que obran la injusticia, es decir, todos los que se dejan guiar por esa fuerza que divide, que enfrenta, que trae la guerra, o que se opone al designio salvífico de Dios sobre el hombre. Esos son sus ángeles.
los que representan, repito, a todos aquellos que obran la injusticia, la opresión, la degradación de la persona, los que dividen y enfrentan, los que matan, etc. Jesús nos dice que el destino de unos y otros dependerá, subrayen esta palabra, de la actitud ante el necesitado, el hombre sufriente. Nos advierte que cada uno, con nuestras decisiones frente al otro, vamos construyendo o bien nuestra propia condenación, descrita aquí por Jesús como frustración definitiva, también llamada muerte eterna, o bien construimos la vida eterna, es decir, la vida definitiva y plena a la que todos y cada uno estamos llamados. Pero, una vez más, depende uno y otro de las respuestas y decisiones que vamos tomando frente al hermano, sea quien fuere, amigo o enemigo. Y nos dice eternidad, es decir, comienza ahora, pero esa calidad de vida que ya comienza ahora por mi actitud frente al otro, o bien por mi cerrazón frente al otro, ambas comienzan aquí, ahora, hoy, mañana, pasado, minuto tras minuto, y se prolongará en Dios por toda la eternidad. La Iglesia, queridos hermanos y hermanas, ha elegido en este último domingo del año litúrgico este texto para que sea proclamado en esta festividad de Cristo Rey. El día en que se nos invita a contemplar el supremo dominio de Cristo sobre todo lo creado. Leemos este relato de Mateo, en la que se proclama que la dignidad de Cristo recubre a quienes son considerados los desterrados, los marginados, los que no tienen importancia ante los ojos del mundo. Y a ellos es a los que tenemos que servir, como lo hizo Jesús, que vino para servirnos y no para ser servido. Quienes hoy proclamamos que aceptamos el dominio amoroso de Cristo sobre todos y cada uno de nosotros, debemos recordar que seremos juzgados por la manera en la que hayamos reconocido y reverenciado esa dignidad cada vez que nos encontramos con el pobre, con el sufriente, con el marginado, y le hayamos respondido con amor. Hagamos circular, hagamos fructificar el amor. Adoremos a Cristo Rey, sirvamos a Cristo Rey presente solidariamente en cada hombre, en cada mujer necesitado. Que con su divino Hijo les bendiga la Virgen María en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que tengan un hermosísimo día de Cristo Rey y, como les digo siempre, disfruten, vivan en familia, en comunidad. Nos encontramos la próxima.